Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Edwin Cortés Naranjo. Él es un personaje de aquí del Cantón Santiago de Píllaro, quien estuvo por 13 años, es decir, 3 periodos. Ganó las elecciones populares aquí en el Cantón Santiago de Píllaro, con quien vamos a estar conversando en Archivos en Silencio. Doctor, buenos días, bienvenido Muy buenos a días. Archivos en Silencio. Buenos días, un agradecimiento por la entrevista y un saludo cordial a la ciudadanía del Cantón Píllaro. Doctor, ¿dónde nació? Bueno, mis padres fueron Marino Humberto Cortés Andrade, mi madre Carmen Amelia Naranjo. Yo nací en la Ciudad Nueva del Cantón Píllaro. Mis primeros estudios los realicé en la Escuela La Inmaculada. Posteriormente en el Colegio Jorge Álvarez los estudios secundarios. ¿Dónde funcionaba la Escuela Inmaculada? Justamente en el mismo lugar que tenemos ahora. Teníamos como profesoras, tuvimos la suerte de tener a las Hermanas de la Caridad, que como profesoras teníamos solamente 3 profesoras, cada profesora con 2 grados, de tal manera que la educación, en vista de que no había muchos estudiantes, casi fue personalizada, porque terminamos en sexto grado, terminamos de estudiar entre 10 compañeros, 3 hombres y 7 mujeres. El local que tiene ahora la escuela es solamente el local antiguo. Hoy existe otras construcciones, otras edificaciones, que inclusive cuando estuve en la alcaldía tuvimos la suerte también de poder ayudarlos. Y en recreo, ¿qué hacían en recreo? Siempre esa curiosidad, porque digo usted... Bueno, anecdóticamente más bien lo importante que las monjitas nos enseñaban a que participemos con los hombres y mujeres, porque era la única escuela mixta. Y realizábamos labores de costura, ayudábamos a las mujeres, los hombres ayudábamos a hacer la costura y aprendimos el punto de cruz, el ojo de pollo, hacer los trabajos manuales que nos enseñaban las monjitas como anécdota. De la misma forma, las mujeres, algunas compañeras también en los recreos participaban en el deporte, en el fútbol, que jugábamos en la canchita de tierra al inicio que tenía la escuela. Como profesoras recuerdo a una monjita, la Madre Vicenta, que fue mi profesora en primer grado, en tercero y en sexto. Muchos, digamos, debemos ser agradecidos en este campo, porque después de la educación que nos dieron nuestros padres, el tema religioso a lo mejor ayudó bastante para la formación nuestra en lo que tiene que ver a valores, en lo que tiene que ver a la conducta, que en la actualidad, gracias a ellos que nos han formado, hemos sido personas de bien. Llegamos al colegio. En el Colegio Nacional Jorge Álvarez, una satisfacción de la misma manera, porque era la única institución secundaria en donde teníamos la oportunidad de estudiar personas de diferentes clases sociales. Todos somos iguales, de la misma manera. Y la primera satisfacción que tuve es cuando estuve en tercer curso y tuve la oportunidad de ser parte ya de la selección del colegio para jugar en los intercolegiales. Esa fue la primera satisfacción que tuve, toda vez que a mí me gustaba mucho y me gusta el deporte. ¿Y cómo era la cancha en el Jorge? La cancha actual, en donde la cancha era solo de tierra, no tenía lo mismo en el Estadio Santiago de Píllaro, era la cancha de tierra, no teníamos las facilidades como en la actualidad. El estadio de la Ciudad Nueva igual, de tierra. Durante el tiempo que estuve como estudiante en el Colegio Jorge Álvarez, el doctor Adolfo Barriga fue rector de la institución.
algunos profesores como el licenciado Vicente Bonilla dentro de educación física, la licenciada Eugenia Gallo en lo que tiene que ver como profesora de matemáticas, tengo el licenciado Mesa, no recuerdo el nombre, también como inspector general cuando ya terminamos el sexto curso. Tenemos unas buenas satisfacciones, la licenciada Yolanda Montenegro, profesora de inglés, y el licenciado Gonzalo Salinas Valle, así como el licenciado Gonzalo Salinas Armijos, que fue profesor de literatura. Y dentro de la juventud, dentro del colegio, ¿no habían las escapadistas por ahí o todo formal? Bueno, así como actos especiales, no. Lo normal, a lo mejor lo tradicional, recordar que en el caso de mis padres, mi madre, para la época del examen nos daba el caldo de paico, nos hacían fregar el paico y vuelas para que nos ilumine el pensamiento. Lo que sí nosotros sufríamos el tema de la energía eléctrica, teníamos la planta de luz en el sector de Quillán, pero tenía deficiencias. A partir de las 9 de la noche podíamos utilizar prácticamente porque, como vulgarmente decían, a partir de las 7 de la noche tenías que prender la vela para ver el foco, ¿no? Entonces era un limitante, diríamos, el tema de la educación. Teníamos solamente la biblioteca de la municipalidad. No hemos tenido la tecnología que, por ejemplo, hoy se tiene. De la misma manera, madrugábamos a las 4 de la mañana, nos hacían levantar a estudiar y teníamos en el barrio, en la Ciudad Nueva, solamente en la esquina de mi casa era que teníamos un foco público y entonces todos los muchachos del barrio salíamos a estudiar a partir de las 4 de la mañana. Y a las 6 de la mañana veníamos al centro, a las panaderías para comprar las roscas o el pan caliente que producían las panaderías. ¿Y cuál era la panadería más famosa en ese entonces? Me acuerdo que había de un señor Valle. Es que no había muchas panaderías, como por ejemplo en la actualidad. Eran panaderías contaditas de la familia Aro, algunas panaderías, porque parece que fue a nivel familiar. Me acuerdo de don Elías Aro, por ejemplo, de un señor Valle. Por acá también teníamos de otra familia Aro, más o menos por la calle Carlos Tamayo. Entonces, en sí eso era lo que realizábamos como jóvenes. En la tarde o en la noche, bueno, no teníamos, como decir, centros de diversión. De la Ciudad Nueva, entre amigos subíamos de noche, nos dábamos una vuelta por el parque y regresábamos más o menos hasta las 9 de la noche, por decir que nos daban permiso. O a su vez en el barrio nos reuníamos en la noche a jugar los juegos tradicionales, a las cogidas, al pan quemado, a las escondidas, a la cebollita. Era bonito dentro del barrio porque en el barrio, en la Ciudad Nueva, prácticamente desde que yo recuerdo, vivían alrededor de unas 8 a 10 familias. La mayoría de casas eran abandonadas. ¿Y cómo era entre la infancia y su juventud? ¿Cómo era el Píllaro? ¿Cómo eran las calles, las construcciones? Bueno, de lo que yo recuerdo, la avenida Rumiñahui era una sola calle pequeña, de aproximadamente unos 8 metros, empedrada. No existía la avenida Carlos Contreras. La mayoría de calles eran de tierra. Aquí, por ejemplo, del lugar que estamos acá, de la escuela Isabela, hasta ahí estas calles eran empedradas. De ahí ya se les llamaba vulgarmente lo que se decía las guachacalles, decía. ¿Por qué? Porque eran abandonadas, no había construcciones, la mayoría
de propiedades alrededor del perímetro urbano de la matriz no desarrollaban. Entonces teníamos en este caso que, por ejemplo, bajar al colegio de aquí, bajábamos al colegio a pie, o de aquí a la Ciudad Nueva, que también vivíamos nosotros en la Ciudad Nueva, bajábamos a pie, no había mucho transporte. Salimos del colegio, entramos a la universidad. ¿Cómo se dio él? En lo que tiene relación a la universidad, yo tuve la suerte bueno, para ir a estudiar en Quito era un sacrificio tremendo lo que tiene que ver al sacrificio económico de los padres, así como también el problema de la persona que tenías que abandonar a la familia. En ese sentido, felizmente yo no sufrí mucho, diríamos, porque tuve la suerte de ir a vivir con mis primos, el doctor Marco Cortés Vázquez y mi primo Ney Cortés Vázquez. Con ellos prácticamente ellos me orientaron en la ciudad de Quito y vivíamos cerca de la universidad, no tenía problemas en lo que tiene que ver al transporte. Entonces esa fue una parte también de la formación como persona, porque ir a la ciudad de Quito, a la capital, era otro mundo, un cambio brusco, en donde ya tú tienes que tomar ciertas decisiones como persona, si quieres ser o no quieres ser. Regresamos un poquito. Estábamos en el colegio, empezamos ya en tercer curso a jugar un poquito, me parece que tú eras medio zurdo, algo por ahí como que me acuerdo. ¿Cómo empezamos con la vida deportiva? Bueno, en la vida deportiva, cuando estuve en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, ya en la Facultad de Jurisprudencia, fue anecdótico porque, como siempre decimos, hay la argolla. Entonces hablaban de que hay el campeonato del novato, interfacultades. Entonces los compañeros que habían estudiado en el Mejía, en el Montúfar, en el Central Técnico, como en los intercolegiales ya se conocían, entonces se convocaban, ellos se miraron, porque en la facultad nuestra teníamos 8 paralelos en primer curso. Entonces me gustaba la Liga Deportiva Universitaria, yo he sido siempre desde pequeño hincha de la liga. Me gustaba ir a ver lo que entrena la liga en el estadio de la universidad, porque antes la Liga Deportiva Universitaria nació y se desarrolló dentro de los predios universitarios. Entonces me gustaba, y un día me fui, y casualidad que estuvo la selección de la facultad mía jugando, iba a jugar y faltó un jugador. Entonces un compañero de curso me dice, si le entras a la pelota, dije sí. Dice, vamos, dice, yo tengo mi vehículo, vamos a ver los zapatos. Y yo tenía, como vivía cerca de la universidad, yo sí tenía los zapatos de fútbol. Entonces digo, no, acompáñame acá nomás. Entonces fue la primera vez y justo fue algo anecdótico porque me tocó jugar en contra de Tom Rodríguez, con la Facultad de Economía. Entonces, bueno, él ya, como le decían, el viejo Tom, ¿no? Entonces, coincidencia, yo no formé parte del equipo, a su vez porque faltaba un jugador, ingresé. Tuve la suerte de hacer, es más, yo era puntero izquierdo, y antes solamente puntero izquierdo, como decir, aquí jugaba yo en el Club Amazonas, y allá me hicieron jugar de puntero derecho. Entonces, por ahí tuve suerte y me salió un zapatazo, como dicen, de unos 30 metros de distancia, y le sorprendo al arquero que estuvo afuera. Mi intención era combinarle al puntero izquierdo, a mi compañero, darle un centro, pero me salió al arco y tuve la suerte. Entonces al otro, de que terminó el partido, y los compañeros me dijeron, Edwin, verás que el miércoles tenemos otro partido. Entonces ahí ya fue parte quedamos campeones del novato, nos convocaron a la Liga Amateur,
fuimos 3 veces campeones interfacultades y en Liga Amateur practiqué unos 4 años el deporte. Ahí tuve lo bueno que aprendí a jugar en cualquiera de los puestos. ¿Y aquí a nivel local? Aquí a nivel local jugaba en el Club Amazonas, de la misma forma. De pequeño fui contratado a jugar en San José de Pualó. Había el equipo 19 de marzo, que le decían el DM19 por lo de Colombia. Tuve la suerte también de ser parte de la selección de Liga Deportiva, de Liga Cantonal, de la selección de fútbol. Ahí jugué como puntero izquierdo y luego después también terminé jugando como back centro, porque no había back centros. Entonces me probaron y como yo estaba jugando en Quito, entonces tuve la suerte de poder jugar en cualquiera de los puestos. Polifuncional. Ahí todavía recién comenzábamos a hablar de un deportista polifuncional. Entonces tuve la suerte en la Liga Amateur, tuvimos la suerte de que nos entrenara Juanito Araujo. E inclusive teníamos la posibilidad con otro compañero de Ambato que estudiaba arquitectura. Juanito Araujo quería traernos a jugar en el técnico universitario cuando eran vicecampeones del técnico universitario, pero en cambio mi situación era difícil porque a mi padre no le gustaba el deporte, y el momento en que se enteraba que venga a hacer deporte a lo mejor era objeto de un castigo. ¿Cómo llegamos a Liga Cantonal? Bueno, yo desde antes de cumplir los 18 años tuve la suerte me gustaba el deporte y fui primerito designado como secretario de la comisión de fútbol. Los miembros de la comisión de fútbol eran personas respetables, ya mayores, don Rosalino Albán, que vive en Cayate, y don Rodrigo León. Ellos eran los miembros de la comisión y yo hice la función de secretario. La sede de Liga Deportiva Cantonal funcionaba acá en el edificio municipal, era un cuartito pequeño, casi como este. O sea, no tenía mucho desarrollo. Entonces yo inicié primero como secretario de la comisión de fútbol y de esa manera y ya me metí, digamos, ya me gustó el tema también directivo. Luego fui presidente de Liga Cantonal. Aproveché que era asesor jurídico del municipio y a la vez presidente de Liga. Tuve la oportunidad que nos ayuden con el primer entablado del Coliseo. Hicimos el primer entablado en la administración de la presidencia del consejo del arquitecto José Espín. Nos ayudaron. Ahí ya tuvimos el local de Liga Deportiva Cantonal en el Coliseo. También ayudamos en la gestión para la terminación del Coliseo, porque de la misma forma cuando fue prefecto Milton Salgado, un amigo de acá de Píllaro, que les reconocemos mucho, él fue el que realizó la construcción del Coliseo, y presidente del municipio era el licenciado Rómulo Álvarez. Entonces ahí fue la primera administración. Tuve 2 administraciones en Liga, y ya teníamos por los Juegos Nacionales, también mejoramos los escenarios, pero fue en base a una lucha, una pelea con el ingeniero Igor Tamayo. Él estuvo de presidente primero, después estuve yo, luego regresó Igor como presidente y después estuvo el doctor Galo Andrade. De ahí nuevamente me designaron. Ahí teníamos 34 equipos, teníamos 68, si me disculpan, o 64 representantes para que hagan la elección. No teníamos personería jurídica, los equipos no tenían personería jurídica, solamente
eran grupos de hecho, digamos, jurídicamente hablando, sociedades de hecho, pero yo le veo que fue una mejor organización porque había una excelente voluntad. La gran diferencia ahora tal vez es en el tema económico. Antes los dirigentes teníamos que inclusive poner nuestros recursos propios. Hoy felizmente tienen un presupuesto que pueden desarrollar el deporte. Porque yo me acuerdo que antes los dirigentes iban a la cancha, ahora ya tienen hasta empleados. Claro, Que hagan eso. claro, nosotros comprábamos la cal para darle a doña Olguita. Me acuerdo a doña Olguita Viera, que era una persona que durante toda la vida nos ha apoyado en el tema del deporte. Cuando yo llegué a la municipalidad, les ayudé dando el nombramiento a una persona y justamente era el esposo de doña Olga como una recompensa para que él sea empleado municipal y cuide el estadio. Pasamos de Liga Cantonal, ¿cómo llegamos al municipio? Bueno, cuando yo fui a estudiar en Quito, tuve amigos que habían sabido asistir a capacitarse dentro del Partido Izquierda Democrática. A mí me gustaba Izquierda Democrática. En el año 1978, después de que perdió el doctor Rodrigo Borja las elecciones, yo me afilié a la Izquierda Democrática. Y justamente en Quito tuve la suerte de asistir a un centro de capacitación política. Como partido en Quito, en la sede, la izquierda tenía un centro de capacitación. Entonces íbamos con compañeros, porque tuvimos la suerte también de tenerle al doctor Rodrigo Borja como profesor de la Universidad Central. Entonces era una persona eminente, entonces eso me llevó a... pero más me gustaba en el tema de asesoramiento, ¿no? Después tuve la oportunidad de venir a trabajar en la Universidad Técnica de Ambato y ahí sí ya me ligué con la Izquierda Democrática. En el año 96 fui escogido para ser candidato a la presidencia del Consejo. Tuvimos, bueno, tenía 39 años y todo el mundo me decía, de gana te has metido, vas a perder. Está muy Era bueno. que esperes, que había otro personaje que era más conocido políticamente. Entonces me decían, vas a perder, de gana te has metido, era que esperes un poco para las próximas. Pero bueno, se dio la suerte de que, como anécdota, yo gané solamente en 3 parroquias. La Ciudad Nueva, que era mi parroquia, la matriz, y San José de Pualó. A lo mejor en Pualó lo que sembré en el deporte lo coseché en el asunto político, ¿no? Entonces en el año 96 entramos a la municipalidad, un equipo joven. Estaba el doctor Pablo Velastegui, el doctor Flores, dentro de Izquierda Democrática. Teníamos a Guaidito Isurieta, Luis Espín, doña Lupe Álvarez, que formaron parte del Consejo, el licenciado Ángel Aro. Comenzamos a trabajar. ¿Cómo encontró el municipio? Uno llega, más que todo el municipio, bueno, hoy en día muy diferente, pero ¿cómo lo encontró en ese entonces? Porque tenemos una nueva generación que no conoce la historia. Bueno, cuando entré yo al municipio teníamos solamente el departamento financiero, el departamento de obras públicas que abarcaba todo, y como jefatura funcionaba el tema de agua potable. Cuando yo entré a la municipalidad, mi compromiso fue de dotar el servicio de agua potable, porque nosotros teníamos 2 horas en el día de agua potable, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces esa fue una de nuestras ofertas, diríamos, de campaña, nuestra preocupación. Así que gané las elecciones, me puse a trabajar en el tema de agua potable. A los 3 meses que estaba en la municipalidad,
comenzamos a mejorar el servicio. Y de ahí es un proceso que hay que ir poco a poco dando y de acuerdo a los recursos. Lamentablemente el tema de los recursos económicos era grave. En esa época creo que el presupuesto de la municipalidad era de 2 millones de sucres. Tuve la suerte de ser designado como presidente del consorcio de municipalidades y eso fue también, como decir, algo que me ayudó para hacer gestión y para que me vaya conociendo también en lo que tiene que ver a oficinas, porque lo importante es la gestión y antes era, si no había gestión no había obras, porque el presupuesto que teníamos era muy reducido. Entonces, obligatoriamente tenías que hacer gestión en la ciudad de Quito para poder tener obras. Bueno, yo tuve ahí una iniciativa de hacer algo en forma planificada. Entonces, lo que procedí es a hacer una convocatoria para elaborar un plan estratégico. Primera vez en el Cantón Píllaro que se hizo un plan estratégico, contando con el asesoramiento y el apoyo que me dio en esa época la prefecta María Hortensia Albán. Me dieron técnicos, tuve la suerte de tener 650 delegados de los barrios, de las diferentes gremios, instituciones. Ocupamos la Escuela Isabela Católica, formamos 12 mesas de concertación. Y eso me llevó también a hacer un presupuesto participativo, porque yo miré, lamentablemente hay que ser francos, ¿no? El presupuesto era manejado por los señores concejales. Entonces, de acuerdo a la conveniencia, yo quiero estas obras para acá, o también por asuntos políticos. Entonces, de acuerdo con la ley de régimen municipal, tenía que nombrarse las juntas parroquiales. En algunas administraciones habían sabido hacerlo funcionar, en otras no. Entonces, de acuerdo con la ley, yo me decidí a salir a las parroquias, a ver a los líderes y conformé las juntas parroquiales. Una vez que conformamos las juntas parroquiales, elaboramos el presupuesto participativo con la participación de la ciudadanía de cada parroquia. Establecíamos las obras prioritarias como agua potable, vialidad, y de tal manera que sea la asamblea parroquial la que decida qué obras deben realizarse en las parroquias. Luego ya apareció la ley de juntas parroquiales, tuve la suerte de también participar en el Congreso Nacional como representante de Tungurahua para la discusión de esta ley. Justamente estaba como presidenta, creo que era de los diputados, la abogada Pacari, en esa época Lina Pacari. Ahí se discutió, pero yo ya trabajaba con las juntas parroquiales. Apareció la ley de juntas parroquiales, pero sin presupuesto. Y recordarán que nosotros, dentro del área social, conformamos el patronato municipal y yo solicité para el asilo, me dio el Consejo Provincial para la banda municipal y para el asilo le utilizaba una buseta viejita. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, un 350 en Ford. Entonces, esa buseta les prestaba a las juntas parroquiales para que hagan sus gestiones, para que se vayan a cursos de capacitación, gestiones. Entonces, eso me ayudó bastante dentro de la administración municipal, porque ya la junta parroquial asumía su responsabilidad en el tema de obras dentro de la parroquia. Y coordinábamos junta parroquial, municipio y consejo provincial. De tal manera que eso fue un resultado bastante positivo para el desarrollo, especialmente de que la obra llegue a donde queremos que llegue, que no sea una obra política o que nosotros como políticos nos aprovechemos para hacer obra.
Yo, por ejemplo, gané en las 3 parroquias, pero hicimos la obra en todas las 9 parroquias de la... Y tenemos como ejemplos de obras así que ha decidido la ciudadanía, obras grandes, por ejemplo, en Marcos Espinel, la cubierta de la plaza fue una decisión de la parroquia que se construye. No hicimos ninguna otra obra. El asfaltado de la vía Marcos Espinel de igual manera. El presupuesto que tenía el municipio, por decisión de la parroquia, invertimos solamente en el asfaltado y complementamos con el convenio que teníamos con el Consejo Provincial. Entonces, después ya con el presupuesto, ya las juntas parroquiales, yo debo agradecer a todos los miembros que fueron parte de las juntas parroquiales, e inclusive yo tuve la suerte de tener las 6 juntas parroquiales dentro de la administración, políticamente hablando, ¿no? Pero formamos, fui el gestor para que se forme la asociación de juntas parroquiales, a fin de que todas las parroquias caminen juntos. Si tienen un beneficio, que sea para las 7 parroquias. Esto del trabajo comunitario, del presupuesto participativo, me sirvió para que Píllaro sea tomado en cuenta en una publicación de una revista en Brasil. La revista se llamaba Ciudad, pero nosotros prácticamente no conocimos. Alguna vez vinieron a hacernos unas encuestas, investigaciones, entrevistas, pero nunca pensamos que se llegue a publicar, en el sentido de que existía en el país 3 cantones en donde aplicaban el presupuesto participativo. En el caso de el cantón Montúfar en el Carchi, y en el Azuay el cantón Nabón y Píllaro. Pero la ventaja de los otros cantones era que Montúfar estaba respaldado por una ONG del gobierno español, Nabón estaba respaldado por el gobierno de Bélgica. En cambio, Píllaro fue una iniciativa nuestra, de nuestra administración. Le decía que, bueno, yo estaba recién llegado y aquí en Piero, bueno, habían no solamente los borrachitos, sino que habían personas de cierta edad que estaban por las calles, ¿sí? Y cuando de pronto se les reubicó a todas esas personas, hasta un vecino mío, Viera, que era de apellido, se los reubicó en el asilo de ancianos. ¿De dónde salieron esas políticas? Bueno, cuando entramos a la municipalidad, nosotros, con el apoyo ahí de mi señora Dora Rivadeneira, pensamos en el área social. Había bastantes personas de la tercera edad abandonados. Hicimos un diagnóstico en el cantón, y había más de 300 personas de la tercera edad que no tenían quien les cuide. Entonces formamos el patronato municipal. Como no teníamos recursos, comenzamos trabajando con brigadas de salud especialmente, con la colaboración de diferentes médicos y odontólogos de aquí del cantón. Dimos la atención en los primeros años. Esa fue la función del patronato. Felizmente después, ya mediante ordenanza, el patronato tuvo un presupuesto y después ya logramos inclusive formar el Departamento de Acción Social. Entonces ahí fue el objetivo mío, y por eso fui también uno de los gestores para que se termine el hospital, porque quería que el hospital viejo, como lo conocemos, nos cedan en comodato para nosotros hacerle funcionar ahí el asilo de ancianos. Ahí creamos el asilo, creamos los centros gerontológicos, teníamos alrededor casi de 800 personas de la tercera edad que formaban el centro gerontológico. El asilo estaba con 45 viejitos, como les denominaba con cariño, ¿no? Entonces eso el trabajo dentro del área social como que nos va humanizando más,
y viendo las necesidades que tiene nuestra gente, tratando de orientar. Después se me vino a la mente el tema de la escuela inclusiva, porque había una sola escuela inclusiva en Quito, y asimismo hicimos un trabajo de investigación. En Píllaro había más de 200 niños con problemas de discapacidades y que las familias ocultaban en muchos casos. Entonces creamos la escuela inclusiva, pero antes, no recuerdo, en la administración de Maguad, habían hecho un trabajo con el fin de tener a los niños especiales, pero en el momento que yo asumí la municipalidad, tuvimos la suerte de conversar con la Dirección de Educación, firmamos un convenio y formamos la escuela inclusiva en la escuela Montalvo. Pero es un tema bastante duro, difícil, porque tuvimos que luchar inclusive contra los profesores mismos, los profesores regulares y los profesores que estaban capacitados. La municipalidad les brindó el apoyo, inclusive hasta con transporte. Teníamos 45 niños especiales. Y justamente es uno de los recuerdos más grandes que tengo. Es este recuerdo que me dieron los niños de la escuela inclusiva. Es una satisfacción porque el problema difícil a nivel familiar, por eso es que tuvimos que apoyarles inclusive con el transporte. Entonces, con la responsabilidad les capacitamos, el municipio les capacitó a 3 profesoras, con el director de la escuela, Juan Francisco Montalvo, que aprovechando era mi primo Álvaro Cortés, también hubo la apertura y con la dirección provincial pudimos hacer realidad. Lamentablemente, después de que salí de la administración, el tema de la escuela inclusiva desapareció. Sí, son cosas que duelen. Bueno, usted ganó en 3 parroquias: Ciudad Nueva, La Matriz y San José de Polo. ¿Cómo le fue para el segundo periodo? En el segundo periodo ya había un trabajo, inclusive ya me conocía la ciudadanía, y la misma ciudadanía decía, pero hay que hacer una aclaración. Cuando yo ingresé en el primer periodo no había reelección. Y también aclarar que era presidente del consejo, participamos en las elecciones, pero ya después la ley cambió y yo pasé a ser el primer alcalde del cantón. Y en el año 2000, ya por fenecer mi periodo, se realiza la reforma a la ley y viene el tema de la reelección. Entonces yo me puse a pensar en el tema de la reelección, porque debo aclarar que yo participé por Izquierda Democrática y la gente me apoyaba, decía, usted ha hecho un buen trabajo, le vamos a apoyar, láncese nuevamente. Lamentablemente dentro de Izquierda Democrática, como es derecho de todos, ¿no? Entonces habían intereses de ciertos compañeros que también querían participar. Entonces me vi, como había discusiones, mejor me vi abocado a retirarme y yo quería ya alejarme del asunto político. Pero una noche llegaron a mi domicilio unos 89 líderes de las comunidades y ellos me pidieron que siga en la política. Es más, los líderes en una comisión se fueron al partido Izquierda Democrática a pedirles que me permitan lanzarme nuevamente a la reelección, pero dentro de Izquierda Democrática se habían opuesto. Entonces, los mismos miembros de la comunidad, como apareció el tema de los movimientos,
¿no? Dijeron que formemos el movimiento. Ahí formamos el movimiento independiente pillareño y procedimos a participar en una nueva elección. En esa elección hubo solo 3 candidatos. Un candidato de Izquierda Democrática, uno del Partido Roldosista y mi persona. Bueno, ahí fue, como yo les llamo, como que fue un examen que me hizo la ciudadanía para la reelección, una evaluación. Y la evaluación lo hicieron en forma rotunda porque alcancé más, alrededor de sobre los 11.000 votos en esa época. ¿El porcentaje más o menos de? Y mi seguidor tenía 3.400 o 3.500. Entonces, eso me comprometió más. Y también tenía un ejemplo en la universidad, había la reelección de los rectores y también tenía compañeros alcaldes que también iban a la reelección. Pero entonces yo dije, voy a hacer mejor, vamos a trazarnos metas. Llamé al equipo de jefes departamentales y les hice la propuesta. La gente me ha pedido, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el compromiso nuestro con la comunidad? Que justifique. Entonces, felizmente tuvimos asimismo el tema de las juntas parroquiales y ahí sí por elección. Gané en las 7 parroquias, ganó el movimiento nuestro, a excepción, solamente el presidente de la junta parroquial de Urbina era de otro partido. Pero sin embargo, justamente al doctor Machuca, me acuerdo, a él le pusimos como presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales para que se una, para que trabajen todos juntos. Y resultado de ese trabajo, las juntas parroquiales, ustedes son testigos, tenemos en las 7 parroquias las 7 casas parroquiales, sí, construidas en nuestras administraciones. Eso, por ejemplo, la nueva generación no tiene conocimiento de quién construyó eso o en qué tiempo se hizo eso. Es más, nosotros cuando la ciudadanía quería que pongamos una placa, algo, lo ponían ellos, no nosotros. Entonces, a lo mejor por eso ni siquiera, claro, ya es lógico cuánto tiempo que ha pasado, los ciudadanos no sepan quién fue el gestor o quién ayudó para realizar esas obras, porque los recursos económicos no son nuestros, simplemente lo que nosotros hemos hecho es administrar y hemos sido equitativos con las parroquias. De acuerdo a la población, era la forma como distribuíamos y lo más importante que cada año íbamos a hacer el presupuesto participativo, pero previamente hacíamos una rendición de cuentas, que la parroquia sepa cuánto recibe el municipio por el concepto de impuestos, el aporte de la parroquia y cuánto recibe en el monto que recibe en obras en cada parroquia. Esa ha sido la forma de transparentar, de demostrar cómo se debe administrar los recursos que son de la comunidad. ¿Cómo fue creciendo el municipio en cuanto a departamentos internamente? Bueno, primero, una vez que formamos el patronato, me vi en la necesidad de hacerle un departamento de acción social. Entonces, tuvimos la suerte mediante una gestión, tuve la suerte de trabajar con la Fundación SIMU, de trabajar con el Banco Central del Ecuador, el programa del Muchacho Trabajador, también con la Junta Nacional de la Niñez y Adolescencia, para la aprobación del Código de la Niñez. Píllaro fue uno de los puntales, la niñez de Píllaro fue uno de los puntales fundamentales para que en este caso el Congreso Nacional apruebe el Código de la Niñez. Las escuelas del centro, las 4 escuelas del centro, los niños fueron
al Congreso a apoyar y a pedir para que se apoye. Pero previa a eso, todos los compañeros docentes de las instituciones educativas también fueron parte, participaron en los diálogos, en la socialización de lo que era el Código de la Niñez. Luego avanzamos con el tema de las defensorías comunitarias. Antes no existía, como ahora, el Consejo Cantonal de la Niñez. No, fue una iniciativa de la municipalidad nuestra crear las defensorías comunitarias porque veíamos que existe mucho maltrato intrafamiliar. Entonces, firmé un convenio con la Facultad de Jurisprudencia, lugar donde trabajaba y trabajo, con la carrera de Trabajo Social. Entonces formamos 3 defensorías comunitarias multidisciplinarias. Teníamos trabajadora social, la psicóloga, la abogada y el médico o médica. Y lo ubicamos en 3 sectores para que atiendan a San José de Poaló, a San Andrés y a Urbina en San Andrés. En San Miguelito, para que atiendan a Vaquerizo Moreno y a Emilio María Terán. Y aquí en el centro para que atiendan a Marcos Espinel, La Matriz y la Ciudad Nueva. Inclusive nosotros llegamos al tema de mediación en el campo de alimentos. Dialogamos con el señor juez de lo civil de esa época y nos aceptaban las actas transaccionales que hacía nuestra abogada, elevaba sentencia para que se solucione el problema de alimentos. Entonces, eso se trabajó. Después vino el tema de la democracia. Lo que pasa que en nuestro cantón y a nivel nacional vemos que falta liderazgo, ¿no? La gente se va apartando de estos problemas sociales. Entonces, nosotros fuimos el primer cantón que designamos, apoyamos y planificamos la elección del niño alcalde y de la alcaldesa adolescente. Entonces nosotros comenzamos con eso y vemos que hasta hoy tenemos en la actualidad. Dentro del área social, con el asilo y con los centros gerontológicos complementamos nuestro trabajo. En lo que tiene que ver y después justo terminamos con el centro de rehabilitación. Ese centro de rehabilitación fue una iniciativa de nosotros, apoyados por el actual presidente Lenín Moreno. Hay que recordar que él vino dos veces, y como coincidencia también yo estuve, dicen, inválido. Entonces, claro, tuvimos la coincidencia por el asunto deportivo. Yo tuve un problema y yo tuve que recibir en muletos también, recordarán. Sí. Entonces, él nos apoyó y, bueno, lamentablemente ya perdí la 4ª elección, porque el proyecto ahí era inclusive para construir una piscina para rehabilitación. Lamentablemente quedó ahí. En el tema de cultura. En el tema de cultura, pues hay buenas satisfacciones porque comenzamos con la creación de la escuela. El tema de la diablada, antes no se conocía como diablada, sino conocíamos como los diablos de Marcos o como los diablos de Tungipamba. Así se conoció antes. Eran las 2 partidas. Les cuento como anécdota que cuando ingreso a la municipalidad en el año 96, en enero del 97, cometo el error, o pagamos la novatada, de brindarles una poma de licor a cada partido, como eran las 2 partidas. Y me quedo pensando, viendo que bailaban chumaditos. Entonces al segundo año les
comento con los concejales y digo, apoyemos al tema de de los diablos. Y ahí se nos viene la idea, dentro del municipio nace la idea de la diablada, por el tema del carnaval de Brasil. Entonces, copiamos, digamos, la idea y le ponemos la diablada. Pero comenzamos apoyando tan solamente de las dietas de los señores concejales y de mi sueldo, sacamos un recurso para apoyar en parte, digamos. Después ya hicimos la creación de la ordenanza y después vamos a conversar sobre eso. Pero comencé por ahí. Entonces dije, una forma de motivar para que renazca esto de la diablada, que no desaparezca. Entonces fue la ilusión mía crear la escuela de danza. Entonces comenzamos con la escuela de danza, un buen trabajo también que hizo Ítalo Espín, un buen contrato que le descubrimos al profesor Guachamín. Él estudiaba en la Universidad Central, entonces eso nos favoreció para ir creciendo. Dentro del campo de la cultura se motivó con la presencia, la amistad que tenía con Osvaldo Guayasamín, que vino acá a Píllaro. Le traje para que nos diera alguna idea sobre la construcción de la Plaza de la Resistencia Indígena en el sector de Guaynacurí, y también como observador de la diablada le invitamos. Entonces tuvimos una muy buena amistad y por ahí es donde comenzamos también en el tema de el natalicio de Rumiñahui. Entonces implantamos que debe realizarse el desfile, que deben participar las instituciones educativas, que debemos motivar al niño, al joven, de que Rumiñahui es de Píllaro y que debemos valernos de ese liderazgo para que nuestros estudiantes también vayan superando. Entonces ahí creamos esta fecha para que quede establecido. De la misma forma, justo el periodo de Navidad, en verdad había un arbolito de Navidad que toda la vida, desde que hemos sido pequeños, no sé cuál presidente, no pude llegar a concretar cuál presidente del municipio fue el iniciador. Entonces se me vino la idea de en los dos árboles poner la iluminación, conversando con el señor vicario, el padre Elmo Villafuerte, y le decía yo si podemos hacer el encendido de los árboles uniendo con el tema de la Navidad, y me apoyó y trabajamos con los directores de las escuelas centrales especialmente, y bueno, ahora ya quedó establecido, instituido el encendido de los árboles de Navidad. Entonces es un tema que nos permite también en estos momentos de paz, de alegría, de que nuestra gente también se reflexione, se fortalezca, especialmente dentro del plano familiar. Hemos avanzado con la escuela de danza, nos ha permitido para que seamos los embajadores de nuestra diablada pillareña. También como anécdota debo indicar que la primera vez en el año 98 fuimos con personal del municipio, nos invitó el alcalde Roque Sevilla en Quito y abrimos el proyecto del mes de la cultura. Pero antes de eso, cuando estaba de alcalde Maguá, le copiamos, si cabe el término, el mes de la cultura. Entré al municipio y lo designamos el mes de noviembre como mes de la cultura, justamente con la finalidad de que sea participativo. La participación de las escuelas, de los colegios, de los barrios, y después ya dije, no podemos solamente trabajar en el centro del cantón, sino ampliemos. Entonces ampliamos también a las parroquias. De la misma manera, se ha visto la participación de las parroquias, ha sido importante.
para las fiestas de Píllaro ya tenían su espacio la elección de la reina interparroquial, para que pase a competir para reina de Píllaro, los colegios la reina intercolegial. Entonces sí nos han apoyado y sí hemos establecido. Lamentablemente ahora ya las cosas han cambiado, cada administración tiene su decisión. El movimiento independiente pillareño, un movimiento pequeño, Local, digamos. local. ¿Cómo hizo usted? Porque usted pasó, digo, no me recuerdo si son 5 o 6 presidentes, porque lo que pasa con el país era inestable. Claro. Ya, eso dice la historia. Eso también fue Ya. difícil. Pero Píllaro, teníamos una estabilidad política. O sea, a nivel local estábamos estables porque con Cortés nadie se metía. Así, ya, pero pasó, me parece que a Abdalá, Maguad, Claro. bueno. Teníamos 5, a Abdalá Bucarán, Maguad, Lucio, el abogado Novoa, Palacios, y de ahí ya ingresó Correa. ¿Cómo es usted para poder gestionar? Porque siempre un poquito medio complejo. Ya le estoy cogiendo el hilo al uno y se va y viene otro. ¿Cómo se manejaba? Ahí se debe valorar si vale la pena o no vale la continuidad cuando hay resultados. Si no hay resultados, es un fracaso. O a veces el ego. No, yo quiero seguir, yo quiero ser reelecto. Lo que pasa es que si nosotros tenemos un plan de trabajo, y felizmente a mí me ayudó el plan estratégico. Entonces con el plan estratégico yo iba viendo qué es lo que necesitamos, conversando con la comunidad, con la conformación de las juntas parroquiales fue una fortaleza, ¿no? El hecho de que el alcalde y los concejales solamente sean los administradores y ya no sean los que ellos designan las obras, sino que sea el pueblo el que decide sus obras. Entonces eso creo que me dio la fortaleza para lanzarme a una tercera reelección. Y la gente mismo decía, láncese, vamos, le apoyamos porque está haciendo un buen trabajo. Entonces, lo que yo veo es en el tema de continuidad, si tú lo aprovechas, la amistad. A veces ya la política no te sirve, la amistad, por ejemplo, yo tengo excelentes recuerdos, por ejemplo, con el ingeniero Aníbal Nieto. Él era de otro partido político, yo de otro partido político. Sin embargo, cuando yo fui presidente del consorcio de municipalidades, él me abrió las puertas. Al comienzo un poco, como decir, resentidos, ¿no? Pero ya después, él, mi persona, nos damos cuenta y lo mejor es la amistad. Entonces, en base a esos apoyos hemos conseguido, por ejemplo, con el ingeniero Nieto, ¿cómo no voy a ser agradecido, por ejemplo, en el tema del hospital? Llegó un momento que en el Ministerio de Salud, él tuvo que pelear, alzar la voz a las autoridades de ahí, y ya, como si fue un exceso, pero si yo no tenía un padrino, como dicen vulgarmente, no tenía quien me apoye, a lo mejor no nos recibían. Antes teníamos que ir con los diputados de padrinos para que nos reciban en los ministerios. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que cuando se hacen las cosas bien y se maneja los recursos en forma honesta, no hay miedo. Entonces, eso creo que fue otro de los factores. En estos cambios que había, lo que ahí nos favoreció, en el caso de Píllaro, nos favoreció la continuidad. Porque imagínense, si cambiaban un alcalde, cambiaban de presidente, cambiaban de autoridades, imagínense todos a comenzar de nuevo. Entonces, eso de conocer ya las oficinas, a los mandos medios, de ubicarles, eso nos sirvió bastante. En el tema de la Diablada, es el patrimonio que se tiene aquí dentro del cantón y la provincia. ¿De dónde salió esta iniciativa? Porque una cosa, bueno, teníamos la Diablada, Marcos Espinel, Tunguipamba, pero otra cosa es lograr que se concrete esto, que sea como patrimonio. Bueno,
en una invitación que le fui a hacer a Guayasamín. Osvaldo Guayasamín nos invita a un café, estaba con mi esposa, y me dice, flaco, dice, porque él había pensado que Rumiñahui había nacido en Rumiñahui, en el cantón Rumiñahui, en Sangolquí. Entonces, conversando, y me dice, oye, dice, ustedes, esto el tema de la diablada, de los diablos, dice, los diablos, dice, ¿sabes que voy a poner en la capilla del hombre, voy a poner una parte el diablo, porque el diablo llega a América en la conquista con la religión católica? Entonces dice, oye, dice, en Bolivia también hay la diablada de Oruro, ahí nace el tema de... Entonces vengo, converso con los compañeros concejales y fue idea de todos de poner el nombre de la diablada Pillaré. Pero nosotros queríamos ser a lo mejor los organizadores, pero cuando ya presenté yo la petición al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los representantes del instituto ya vinieron a hacer una investigación, y cuando ya lo que nos dijeron es que tiene que mantenerse las características como fue la diablada. Por eso es que aproveché estos medios de comunicación para pedirles a la ciudadanía, a los turistas que vengan, pero que se disfracen tal como era el diablo antes. En eso nos tienen que ayudar, por ejemplo, los mismos ciudadanos de Marcos Espinel, de Tungipama, porque ellos son la base fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido nace la diablada. Entonces comenzamos con ese trabajo, pidamos que se declare como patrimonio cultural. Ese trabajo creo que nos duró alrededor de 7 años. Entonces ahí viene una ventaja de la continuidad en la administración. El tema del hospital, el hospital terminaron a los 25 años, a pesar de que no es competencia del municipio, pero nosotros como administración municipal fuimos los gestores para que se termine el hospital. Igual en el tema del canal de riego, fuimos los gestores en apoyar a los agricultores, e inclusive el municipio, saliéndome un poquito del tema, el municipio, el único municipio, la única administración municipal que apoyó al canal de riego con plata y con la gestión de las autoridades. Y eso tienen que estar conscientes nuestros agricultores. El uso que hacemos nosotros del canal de riego, de los túneles, desde Pucará hasta Santa Rita para ocupar el agua potable, pagamos 176 millones de sucres, pero no les dimos en dinero a Corsicén, les dimos en materiales para todos los pasos de los caminos, los puentes que se hizo en los caminos. Esos son los recursos de la municipalidad, el trabajo de la comunidad, la dirección técnica del Corsicén. Entonces, nosotros hemos hecho una buena gestión, aunque no nos reconozcan a lo mejor ahora, porque también ya la sociedad cambia, ya no están los mismos dirigentes, pero nosotros hemos dejado un buen legado en lo que tiene que ver al tema del canal de riego. Inclusive en el ramal norte, nosotros apoyamos para los 23 reservorios que existen en el ramal norte, fue con apoyo de la municipalidad. Nosotros hicimos la excavación, CESA, una fundación, ayudó con la dirección técnica, y asimismo nuestros agricultores a base de mingas realizaron los revestimientos. Entonces sí hemos hecho una buena gestión, de tal manera que en este caso tenemos una buena satisfacción. En lo que hablábamos del tema de la diablada, una vez que ya presentamos en Quito, teníamos que traer en algunas ocasiones nosotros a los funcionarios del instituto para que hagan las investigaciones. En otras ocasiones ellos venían en forma imprevista y sin avisarnos, con el fin de ellos hacer una investigación pero real,
porque nosotros podríamos, con el fin de obtener, dibujarles de otra manera. Entonces, para que nos aprueben el tema de la diablada, tuvimos que utilizar los medios de comunicación. Hemos tenido, por ejemplo, tengo un pariente, Mario Duque, en Ecuavisa, que él nos ayudaba para llevar a los diablos. Y hemos llevado no solamente de la escuela de danza, sino de originarios, de Marcos Espinel, de Tungipamba. Hemos llevado que nos apoyen para irnos a hablar en el Ministerio de Cultura. E inclusive tuvimos la satisfacción de que cuando inauguraron el Ministerio de Cultura, inauguraron con la presencia de la diablada pillareña. Entonces hicimos un buen trabajo. Fuimos asimismo en la primera feria que organizó el alcalde Nebot en Guayaquil, la FIDE, que recién se dio. Nosotros fuimos los primeros que fuimos con el apoyo del prefecto, el stand de Tungurahua. Fuimos con el apoyo de las juntas parroquiales de San Andrés, fuimos llevando los danzantes y la diablada, y nos robamos prácticamente el espectáculo. Sí. Al siguiente día fue excelente el tema de la diablada, porque todos los medios impresos estaban las máscaras de la diablada. En los medios televisivos el tema de la diablada. Entonces eso nos dio la pauta para organizar y pensar de que estas fiestas tienen que tener mayor, amplias más. Nos ha dado la oportunidad inclusive para irnos fuera del país. Tuvimos la suerte de estar en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una ciudad de Stanford. Ahí nos presentamos a alrededor de unos 2,000 operadores turísticos de todo el mundo. Y nosotros fuimos como representantes de Ecuador. Al municipio no le costó, sino le costó al Ministerio de Cultura. Para tener lo que tenemos ahora en el tema de la diablada, Ítalo, que era de la Jefatura de Cultura, se le disponía el transporte para que se vaya hasta Cuenca, que se vaya hasta Tulcán, que se vaya a Guayaquil a dejar los afiches para ir promocionando la diablada. No es que ha nacido así, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Eso ha sido un trabajo de todos los pillareños, diría yo, porque inclusive como anécdota, cuando la primera vez que le conversaba que en el mes de la cultura en Quito nos presentamos con gente del municipio, que fuimos a bailar en las principales calles del centro. Cuando terminamos en la Plaza Santo Domingo, había como que estuviéramos en Píllaro. Había cualquier cantidad de pillareños que hasta nos hacían ir las lágrimas de ver a la gente que hemos ido y con el Píllaro viejo. Estamos conversando con el doctor Edwin Cortés Naranjo. Bueno, es una biografía de lo que es prácticamente su vida. Ahora estamos en el tema de la diablada pillareña, recordando algunas cosas que la nueva generación pues no conoce. El pueblo ha crecido, los niños han crecido, mucha gente ha llegado, desconoce lo que el doctor Edwin Cortés Naranjo hizo por el Cantón Píllaro durante 13 años en sus 3 administraciones. Doctor, ¿cómo ve usted la diablada ahora? Porque una cosa es lo que se hizo, otra cosa es lo que se ve ahora. Bueno, la visión nuestra era de una vez que se tiene la declaratoria, la municipalidad, lamentablemente hay que aclarar, porque hay personas que dicen, ¿y por qué no hicieron? No, o sea, criticamos, pero ¿y por qué no hicieron? Entonces hay que aclarar que lamentablemente, para mí, lamentablemente, si ganaba por sí la 4ª elección, teníamos el proyecto de la ordenanza que deben hacer, o a lo mejor si ya lo hicieron, que mejor, tienen que hacerse una ordenanza aquí en el cantón para determinar un rubro económico para lo que es la diablada pillareña. Aparte de eso, ya es cuestión de las autoridades, la iniciativa, por ejemplo, trabajar con el Departamento de Cultura del Consejo Provincial
pedir recursos económicos al Consejo Provincial, porque la Diablada a nivel nacional e internacional dentro de la provincia ha ganado un espacio bastante grande. ¿Quién no habla de la Diablada? E inclusive hasta ayer en el tema de político, contratada la Diablada Pillareña para un cierre de una campaña electoral. Entonces eso, por ejemplo, no sabemos aprovechar, tenemos que aprovechar. Hay la posibilidad de firmar convenios con el mismo Ministerio de Cultura para obtener recursos. Hay la posibilidad con el Ministerio de Turismo, trabajar con las embajadas para el tema de turismo y allí ya se abre un amplio espacio. Por ejemplo, los hoteles, ¿no? Y no solamente los hoteles, en Píllaro no tenemos mucho, pero podemos hacer un trabajo del turismo comunitario. Por ejemplo, usted trae a 5 o 4 personas a su casa y viene un paquete de 20 personas, 20 turistas, y entre 4 familias o 5 familias dividimos a los turistas. Entonces sí hay diferentes formas y se va ampliando inclusive fuentes de trabajo para nuestra gente. El tema de la Diablada es un tema dentro del campo económico, es mejor, ha superado lo que es las fiestas del cantón en lo que tiene que ver al asunto económico. Ahora, hay que hacer, yo tuve la suerte y me recibieron en el seno del Consejo Municipal, les he dejado una propuesta, no diría propuesta, sino más bien unas sugerencias para que ellos lo analicen. Lo importante sería que lo hagan. Por ejemplo, un tema que lamentablemente no pude hacer es concomitante con la escuela de danza, quería hacer la escuela de música, pensando en la Diablada, tener músicos propios. Si tenemos aquí unos 40, 50 músicos, tendríamos unas 4 bandas, por ejemplo. Primero, fuentes de trabajo para esa gente que pasan a ser músicos. Y segundo, también formar escuelas ocasionales de danza, de danza. ¿Es dónde? Como premio a Marcos Espinel, otra en Tungipam. Estas escuelas ocasionales, ¿para qué? Para que el cabecilla que hace la función, él se transforme en el profesor de danza, ¿no? Y sea él el que les motive, les indique cómo tenemos que bailar, los pasos del diablo, los pasos de la pareja de línea. Entonces, ahí se abre, entonces ya económicamente inclusive el cabecilla ya tiene un beneficio, ¿no? Económicamente por su trabajo, desde luego no es un regalo, pero ya vamos fortificando, ¿no? Vamos fortaleciendo e inclusive ya se va comprometiendo en este caso el cabecilla. Y habría que ir de la misma manera, hay que ir regulando, hay que formar diferentes comisiones, especialmente en el tema del control del licor. Hay que promocionar que, por ejemplo, no tenemos solo una vía, la vía Culapachán-Ambato para llegar a Pilla, sino tenemos otras vías para que los turistas puedan venir. Y un tema bastante delicado es el tema de seguridad. Entonces, obligatoriamente, el municipio tiene que ser el gestor, el coordinador, ¿no? La principal institución para el control con la policía, por ejemplo. Es lamentable. Lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta, lo que pasa es que vienen a vender licor en vehículos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hacer como hacíamos nosotros por el tema de seguridad, requisas, pero no aquí, sino a las entradas de las vías. Por ejemplo, en las fiestas de Píllaro, en la Diablada, nosotros hacíamos las requisas en la quebrada seca, que llamamos de la vía Ambato, Píllaro, ahí con la policía, la requisa en lo que tiene que ver a licores y en lo que tiene que ver a delincuencia. Entonces yo creo que este tema de la Diablada hay que explotarla, pero hay que explotarle bien. No hay que ahuyentarle al turista, porque también viene el abuso en el tema de alimentos.
Entonces, cuando nosotros estábamos en el municipio, hacíamos poner el listado de precios hablemos comúnmente de la fritada, por decir. Entonces, conversar, tener reuniones de trabajo con todas, porque estas fiestas de la Diablada no es de un grupo. Las fiestas de la Diablada es de todo el cantón. Todos nos beneficiamos, sí, directa o indirectamente. Sí, porque hay beneficios, digo usted. Un ejemplo, a mí no me gusta la Diablada, yo soy apático a eso. Y a otras personas les gusta. Pero resulta de que hizo sus ventitas, un dinerito, acaba la Diablada, va con el artesano, hágame tal trabajito. Y esa plata, ¿de dónde va Diablada? O sea, hay beneficios que son directos y otros que son indirectos, pero de una u otra manera todos formamos parte de ese beneficio. E inclusive en el tema dentro de la escuela de danza tuvimos la suerte con Ítalo que inclusive a los niños les enseñaban a que hagan ellos mismos las máscaras. Y eso se ha ido agrandando y ya tenemos varias personas que van haciendo sus máscaras, porque antes teníamos solamente al señor Ángel Velasco. Cambio ahora ya es una forma también de que existan ingresos económicos. Y otro, el tema de alimentos, pues la gastronomía, ¿no? Entonces es importante. Esto yo creo que no cualquier administración municipal tiene que asumir ese compromiso. Doctor, ¿cómo le fue a usted ahora sí en cuanto a obras mismo realizadas dentro del cantón? Creo que en los 13 años que estuvimos nosotros tuvimos la satisfacción de dejar a Píllaro con las 24 horas de agua en un 90%. Y me refiero no solamente al sector urbano, sino también al sector rural. Entonces ahí yo tengo la oportunidad de demostrar de que nosotros recibimos a Píllaro, recibimos la administración con un sistema de agua potable por bombeo, que era costoso, ¿no? Con la captación que se hizo en el río Yanayacu y con la construcción de la planta de agua potable en el sector de Santa Rita, desapropiamos ese terreno, utilizamos el canal de riego que les decía que la municipalidad pagó 176 millones de sucres al Corsicén para utilizar el canal, aclarando que no se les dio en dinero sino en materiales para la construcción de los pasos del canal de riego. En ese terreno donde está funcionando la planta de tratamiento quedó otro espacio de terreno para la segunda etapa, que lamentablemente las dos administraciones que fenecieron no le dieron continuidad. Este proyecto del río Yanayacu beneficia a la Ciudad Nueva, a La Matriz, a Urbina y parte de San Andrés. Hemos ayudado en el proyecto de Píllaro Alto, sector de los Andahualos, es otro proyecto. Sector de los 7 barrios, a pesar de que tenían el proyecto, también se mejoró el sistema de los 7 barrios, con gestión de la municipalidad y de las dos comunidades. Ahora, el problema más grave que teníamos era para el sector de San Andrés hasta Aguapante. Entonces, desde San Jacinto a Aguapante, se nos vino la idea de hacer un estudio. En eso también tengo que agradecer al Ministerio de Agricultura. Cuando en mi administración yo tuve 2 ingenieros del Ministerio de Agricultura que me ayudaron acá, el ingeniero Carlos Barriga y el ingeniero Soria. Ellos me ayudaron con la elaboración de proyectos. Entonces, hicimos el proyecto de Guairapata, 18 kilómetros de tubería para llegar a Carlos Santo. Y va en sentido contrario de lo que era antes. El agua iba de San Jacinto a Aguapán. Ahora viene desde
de Carlos Santos, Aguapante, hasta San Jacinto. Son 8 comunidades que se les ha dotado. Ese proyecto era para 14 litros por segundo, ellos tienen 22 litros por segundo. Ahí lo que necesitan hacer es una nueva red de distribución, porque la población también ha crecido. Entonces, hemos mejorado el sistema de Marcos Espinel. Tengo conocimiento, creo que la anterior administración también creo que lo ha hecho. Entonces, debo indicar que de Marcos Espinel venía de la vertiente de Quimbana, venía agua para Píllaro, para la matriz. Cerramos el servicio para que esa agua sea utilizada para Marcos Espinel, mejore el servicio para Marcos Espinel y el sector de Cochaló. Entonces tienen el agua. De la misma forma se les dio el agua de Pacha a las 12 comunidades del centro. Estas 12 comunidades, especialmente de la Tungipamba, Capillapamba, tenemos, ya me estoy olvidando de los sectores, Santa Rita. Se les concedió, el municipio les dio las aguas de Pacha, que eran las primeras aguas que utilizaban acá. Se les concedió a las 12 comunidades para que ellas administren en forma independiente. Hemos ayudado en lo que es gestión con el FICE para que tenga San José de Poaló el agua potable, de tal manera que en agua potable dentro de nuestras administraciones, ahí sí lo digo con mucho orgullo, creo que dejamos en un 90% a todo el cantón con el servicio de agua. Ahí, doctor, un pequeño paréntesis. Bueno, para mí era anecdótico cuando yo recién llegué en ese entonces aquí a Píllaro. Subía a lo que es la Loma de Puercos y uno veía las casas toditas con los tanques azules. Un día me pregunté, ¿no? Uno también nuevo, no se conocía aquel pueblo. Pregunté, ¿por qué todas las casas tienen esos tanques azules? Entonces me dice, lo que pasa es que aquí el agua no dan todo el día. Solo dan ciertas horas nomás y por eso cada uno tiene ya su tanque reservorio. Eso, claro. Lo que pasó con mi experiencia. En cuanto a otras obras, digamos, la gente comenta, ese elefante blanco que está en la 24 de mayo. A mi criterio, no es un elefante blanco, sino que es falta de continuidad o falta de voluntad política para cumplir o cubrir la segunda etapa, porque yo tenía entendido de que había la primera etapa, se hacía la cubierta, y la segunda etapa era allí donde iba a ir en un principio el mercado, que luego, pues, como ya no se dio la continuidad, se hizo el mercado, en este caso, en la San Juan. Eso por un lado. Por otro lado, arquitectónicamente hablando, si usted va en un avión y pasa por Píllaro, y lo mismo pasa por Peleo, son casi iguales, porque lo que uno ve es, las iglesias son las mismas las iglesias. ¿Qué diferencia a Píllaro de Peleo? La cubierta de la Plaza 24 de Mayo. Pero ¿por qué no se ha podido concluir eso? ¿Qué sucedió? Lamentablemente, nosotros hicimos, primero debo indicar que la cubierta lo logramos, especialmente la tubería, mediante una donación que nos dio Petroecuador. Eso fue gratis, lo que gastamos fue en la construcción. El proyecto teníamos hasta en maqueta. Sí, Era el primer mercado que queríamos hacerlo acá en Píllaro. Lamentablemente la situación, ahí sí, la no continuidad, ¿no? Ya se me terminó el periodo y eso lo realizamos. Entonces, el tema es que no nos dieron el préstamo el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos financieros, como son proyectos sustentables, el Banco del Estado quería que cobre por cada metro cuadrado $30 mensual. Entonces, imagínense, la gente que hace comercio ahí no está en capacidad de realizar ese cobro. Entonces ahí ya nos desfinanciamos. Y
el objetivo era la construcción alrededor de los almacenes. Y en la parte interna, como tenemos la concha acústica ahí, el objetivo era ya dejar de utilizar el Coliseo para eventos sociales, culturales, sino utilizar acá mediante la colocación de sillas movibles. Entonces, como teníamos la concha acústica, ya teníamos el escenario. Y la feria normal del jueves y domingo tranquilamente se podía desarrollar porque los eventos terminarían en la noche hasta las 2 de la mañana y a partir de las 4 de la mañana los que utilizarían o iban a utilizar la parte de adentro del mercado podían ya poner sus cosas para la venta. Así estaba planificado. Lamentablemente ahí viene el asunto político. La obra que está iniciando X persona y deja, lamentablemente el que viene, a lo mejor si es de la misma ideología, puede darle continuidad. Pero por lo regular eso no ha pasado. Y eso no ha pasado porque no ha habido reelecciones. La única reelección en este caso ha sido de mi persona, ¿cierto? Así es. Entonces, ese es el grave problema dentro del asunto político y el perjuicio no es para el que se fue, ni el beneficio es para el que se queda. El beneficio es para la comunidad. Entonces hay que pensar en la comunidad. Teníamos planificado hacer esto para que nos sirva como una sana envidia, porque el problema social del mercado San Juan era duro. Entonces, y también teníamos en mente hacer otro mercado en San Luis, porque ese mercado ya ha cumplido con su vida útil y ya hay otras necesidades, hay que ir actualizando. Es desperdiciado el sitio del mercado San Luis. Entonces, esa era la intención. Lamentablemente no la pudimos hacer realidad con el tema de la 24, pero en la municipalidad debe estar, porque dejamos inclusive los estudios técnicos y los presupuestos. De la misma forma, en lo que tiene que ver a obras para la ciudadanía que a veces no tiene conocimiento, el trabajo comunitario ha sido bastante positivo. Hoy en la actualidad ya muy poco se habla de la minga. Nosotros hemos desarrollado en los 13 años, creo que llegamos a las 60 casas comunales, en donde la municipalidad daba los materiales y la dirección técnica y la comunidad trabajaba. Entonces, el espíritu del trabajo comunitario también me parece que se ha ido debilitando, porque ahora solamente escucho mingas cuando hablamos de riego, especialmente el canal de riego. De ahí otro tipo de actividad comunitaria no lo han hecho. Sí. Y también esto, en el tema de la minga, bueno, uno le coge como con más cariño, en este caso, lo que uno hace, porque si viene el municipio y me construye alguna cosa, la gente lo que hace es no valora. Dice, pero falta esto, pero falta este otro. Ya. Pero cuando uno mismo coge y hace, entonces ahí sí uno coge y valora lo que a uno le cuesta. Y la idea de las casas comunales era justamente para las guarderías que llamábamos antes, ahora están llamando los CDG, algo sí. así. Vea, o sea, el mundo es tan pequeñito, pero la visión que nosotros tuvimos en esa época para que de lunes a viernes funcionen las guarderías y el sábado y domingo funcionen las reuniones de carácter social. Prácticamente en la actualidad se está dando. Y ahí se les da con la piedra en la boca a ciertas personas que decían que las casas comunales sirven para los borrachos, solo para los borrachos las reuniones. ¿No? Hoy estamos demostrando que sirve para varias cosas. Lo importante es que la comunidad sepa cómo administrar. Otro tema que quería indicarles en el tema del deporte. A mí tuve la suerte de que me designen como el alcalde del deporte. Primero por haber sido presidente de Liga Deportiva Cantonal. En el local de Liga Deportiva Cantonal se ocupaba solamente un salón. Al lado funcionaba el UNE,
El salón de UNE le hicimos un solo local, por eso es que ahora Liga Deportiva Cantonal tiene un local decente para nuestros deportistas. A UNE no les desvestimos, sino que les dimos al lado de la Escuela La Inmaculada, ahí tiene el local de UNE. Hicimos los 2 camerinos en el Estadio Santiago de Píllaro, con túneles. Se hizo los graderíos en el Estadio San Andrés y en el Estadio San Miguelito. En el Estadio San Miguelito conseguimos mediante desapropio la ampliación del estadio porque era pequeño. Con la ayuda comunitaria en Vaquerizo Moreno nos dieron clases las mujeres, las jóvenes. Ellas hicieron la minga para los graderíos que construimos en Vaquerizo Moreno. En Terán igual, en donde no trabajamos, en Marcos Espinel no trabajamos en el tema de deporte, pero en cambio hicimos la cubierta. En Guapante Chico, en Guapante Grande hemos hecho camerinos, en la Ciudad Nueva también los camerinos y los graderíos, de tal manera que dentro del deporte sí hemos trabajado. Y es más, fue una visión de mi persona en los interparroquiales. Dentro de la municipalidad solicité a los señores concejales que me apoyen con la aprobación de la ordenanza municipal para que cada 2 años se realice el campeonato interparroquial y el aporte de la municipalidad en esos 2 años, un aporte especial, creo que no recuerdo si era de $45,000 que quedó, para que se le dé cada año a esa parroquia para que vaya mejorando su infraestructura deportiva. También hemos dejado sentado la creación de la carrera que se hace anual en honor a Wilson Gómez, ¿no? Es una forma de motivar. Wilsito fue una persona ejemplar dentro del cantón. Y la escuela de fútbol, lamentablemente que hoy no está funcionando como se debe. La escuela de fútbol con su presencia dimos inicio, recorridos que se hizo a Quito, a Guayaquil, a ver a Emelec, a Liga, los padres de familia que estuvieron apoyando siempre. Lamentablemente no se le ha dado continuidad, pero mejoró el aspecto técnico. Recordará en los campeonatos interescolares de las escuelas, ya los niños iban tras la pelota, todo mundo, ya con el asesoramiento de la escuela que teníamos a los niños con su trabajo, justamente ya técnicamente se les veía de otra manera cómo iba creciendo. Lamentablemente no se le impulsó en ese tema. En el tema de vías, nosotros, Píllaro fue el primer cantón que llegó con el asfalto a las cabeceras parroquiales, y nosotros viendo el trabajo nuestro, es también que nos apoya el señor prefecto, hicimos la primera vía intercantonal, Patate Píllaro, el asfaltado, luego ya hicimos por Guapante, ¿no? Teníamos el asfalto hasta el límite de Píllaro, del puente, de ahí Salcedo se nos quedó debiendo. Hemos construido la vía nuestra como era antes. El puente, recordarán que nos quedamos sin puente. Ese puente, si bien fue construido por el Ministerio de Obras Públicas, pero la gestión hizo en la municipalidad, en nuestra administración, lo hicimos. También las barandas en la vía, porque antes se iban nomás. Las vallas, firmamos un convenio con el Consejo Provincial, nos ha ayudado el señor prefecto. De la misma manera, el puente de Quillán, ese puente, y el municipio dio los materiales, hicimos mediante trabajo comunitario con la comunidad. Entonces, algo que lamentablemente se han descuidado en el tema de turismo. En el tema de turismo nosotros tuvimos 45 operadores turísticos
capacitados debidamente aquí en el cantón. Una prueba de ellos es la chica de Quillán, que ella ganó un concurso al inicio. Entonces, en esos temas de turismo, yo creo que tiene que ser concomitante con el tema de la diablada. Entonces, sí se ha realizado un buen trabajo en lo que tiene que ver a infraestructura escolar. En la mayoría hemos trabajado con las 44 escuelas fiscales, e inclusive apoyamos poquito a poquito a las instituciones privadas, pero con las escuelas, con las instituciones educativas, que son el número de 44 y 5 colegios, pues les hemos dotado de comedores, les hemos dotado de aulas, de canchas, ¿no? Entonces, en infraestructura también deportiva hemos realizado un buen trabajo. De tal manera que a veces sí es bueno refrescar la memoria a nuestros conciudadanos, porque a veces solo criticamos y no vemos lo positivo de las administraciones. Sí, eso es lo que sucede, doctor, porque muchas veces, bueno, yo siempre digo, las generaciones van creciendo, van cambiando y las cosas como que quedan un poquito al olvido. En el tema del canal de riego, por ejemplo, desde cuando nosotros comenzamos la administración en el año 96, me acuerdo, desde el sector de La Victoria en San Andrés, desde el sector de La Victoria, comenzamos a apoyar al canal de riego enviando un tractor que tenía la municipalidad, un pequeño, y hice la gestión con la prefecta para que nos preste un tractor grande. Hicimos la gestión para la construcción del sifón de Chaupi, el sifón de Pucahuayco, para acá, para el ramal sur. Nos dio la presidencia de Novoa, nos dio 850 millones de sucres en esa época, que lamentablemente invirtieron mal. Por eso yo siempre me oponía al tema de Corsicén, y yo fui uno de los gestores para que el riego pase, especialmente del canal de riego, pase al Consejo Provincial. Hemos sido los gestores para que, inclusive les hemos traído a los presidentes. Ha venido Novoa, nos dio 2.154.000 dólares. Lamentablemente mal administrados, no pudimos terminar todo el proyecto. Vino el presidente Lucio, justo por el canal de riego se le trajo, y también al presidente Correa, que lamentablemente nos jugó una mala pasada, pero en el caso de riego a nosotros sí nos entregaron los 10 millones de dólares. Eso fue gestión del municipio con el Consejo Provincial y con los agricultores. De tal manera que, a pesar de que nosotros no hemos sido competentes, no es de nuestra competencia el riego, el tema de salud, nosotros como administración municipal hemos estado al frente para reclamar los derechos de nuestro cantón. Bueno, para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para el Cantón Píllaro? En lo que tiene que ver a Píllaro, Píllaro tiene cosas maravillosas. Primeramente, la gente. No podemos tener resentimientos, a pesar de que a mí me hicieron daño políticamente, pero no podemos vivir de los resentimientos. Píllaro tiene historia, tiene tradición, Píllaro tiene un paisaje hermoso, y lo más importante, tiene a su gente trabajadora. Entonces yo creo que tenemos todos los elementos para que Píllaro siga adelante. Yo creo que a las autoridades debemos sugerir de que se unan más al pueblo, a la ciudadanía, dialoguen, y de acuerdo a las necesidades que tienen las comunidades se vayan desarrollando proyectos que deben ser puestos y planificados dentro de la municipalidad, por ejemplo. Hacer un trabajo conjunto con el Consejo Provincial, aprovechar
a Manuel Caizabanda, que es una persona de un cantón pequeño. Esa es una gran oportunidad que no debemos dejar desaprovechar para que pueda el Consejo Provincial, no digo que no ha ayudado antes, pero hoy pueda tener mayor acceso hacia los cantones pequeños para que puedan desarrollarse. Muy bien, doctor. Bueno, hemos estado con el doctor Edwin Cortés Naranjo, contando pues desde su infancia y sobre todo los 13 años de la administración municipal. Cómo inició en el municipio y cómo dejó al municipio. Es decir que para el doctor Edwin Cortés Naranjo hay un antes y un después, porque 3 elecciones no se ganan fácilmente. En la historia de Píllero, no me recuerdo el nombre, pero hubo un alcalde que fue 3 veces electo, me parece que por el año 1800, más o menos por ahí, no lo recuerdo bien la fecha, pero eran periodos cortos, solamente periodos de un año y fue saltado. Pero el doctor fueron los 13 años seguidos. Así que para la nueva generación hemos estado conversando con el doctor Edwin Cortés Naranjo, el ex alcalde del Cantón Santiago de Píllero. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y estaremos conversando en una próxima oportunidad. Con todo gusto.